Hola, te saluda Ruth Silvestre, es un gusto poder saludarte esta mañana. Bienvenido a Volviendo a Casa. Este es un programa que lo hacemos con mucho cariño para ti, pero sobre todo el propósito es que conozcas del amor de Dios y sabiendo que nuestras limitaciones nos llevan a esa búsqueda, a esa necesidad latente del Señor Jesús en nuestras vidas para poder escuchar su voz. Y bueno, sabemos que próximamente, ¿verdad? Estamos ya listos. Espero que te encuentres listos para celebrar el Día del Padre y hoy tenemos un programa muy importante que no debes dejar de escuchar y quiero leerte una frase que dijo Robin Young. Dice, el amor de un padre es una protección contra 1000 enfermedades que quieren infectar a la familia. Realmente vemos cómo la necesidad de un padre en la familia es súper importante. Y quizás pienses, bueno, pero quizás se celebra más a la mamá que al papá, pero yo creo que hemos dejado muchas cosas interesantes, mucho que ver acerca de los padres. Y es por eso que el día de hoy tenemos un súper invitado y doy muchas gracias al pastor Hugo Pisano de la Iglesia La Roca, que está con nosotros, nos acompaña para poder ver el tema del padre. Y creo que si podemos poner un título, podríamos decir el padre que quiero ser o que todos desean ser, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Pastor Hugo Pisano, gracias por acompañarnos aquí en Volviendo a Casa. No, al contrario, y gracias por su esfuerzo, por todo el trabajo que están haciendo todos ustedes, porque estos temas son muy importantes para nuestra sociedad, no solo para el cuerpo de Cristo que nos edifica, sino para la sociedad, porque literalmente el cuerpo de Cristo, a través de aplicar y de estudiar las Escrituras, es como podemos ser de bendición para nuestra sociedad, aún para los ateos, ¿no? Claro. Y siendo modelos a seguir como familias. Así es que felicidades pues, por todo su trabajo. Muchas gracias, pastor, y gracias también por recibirnos aquí en sus instalaciones, muy acogedoras. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que la figura paterna se considera muy importante dentro del marco familiar y es fundamental para el desarrollo integral, firme en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, sabemos que ha menguado, se ha menoscabado, se ha devaluado el papel del padre dentro de la familia. Y bueno, cada vez podemos ver acerca de, por ejemplo, hay mujeres que desean tener hijos y no les importa, aunque sea sin padre, ¿no? Entonces creo que no se le ha dado como esa importancia, porque puede ser por ignorancia, cuál es la importancia, el papel tan importante que tiene que ver el padre dentro de la familia. Y bueno, pastor, ¿por qué cree usted que es tan importante ese papel de padre? Yo creo que cada vez que estudio sobre el tema de la paternidad y del padre, el fundamento es Génesis, ¿no? Si nos vamos al origen, Dios es padre. Y la figura, yo creo que a todos como creyentes, cuando le compartimos del amor de Dios a alguien y le decimos tienes un Padre en el cielo que te ama, que era lo que Jesucristo mismo nos enseñó, aún de católicos o quien sea, cuando se les dice vamos a orar el Padre Nuestro, ¿no? O sea, la figura del Padre siempre ha estado. Aquí el punto es que desde Génesis Dios muestra ese amor paternal. Entonces, si Dios se muestra como un padre, ¿qué es lo que Satanás va a atacar? La figura paterna. Así es. Porque cuando tú le compartes a alguien sobre el amor del padre, la gente dice, no, ¿sabes qué? Yo ya estoy vacunado con el tema del papá y es un tema que me duele. Yo he tenido el privilegio de ser profesor desde primaria hasta universidad. Y si algo yo te puedo asegurar, es que la figura paterna es la que más daño ha hecho a nuestra sociedad, a las familias. Es el que ha sido infiel por lo general, es el que ha sido ausente, es el que ha abandonado el hogar, es el que ha sido indiferente a las necesidades, es el que se ama a sí mismo y siempre está los fines de semana tras el televisor viendo el fútbol, o etcétera, ¿no? Entonces, la figura del papá ha sido muy destruida, la imagen del padre ha sido muy destruido astutamente por Satanás.
pero Dios es un Dios precioso que viene a restaurar y quiere restaurar esa figura. La figura del Padre es la que da seguridad, Claro. es la que da cobertura, es la que da identidad muchas veces, Sí. la que da una estabilidad en muchas áreas, ¿no? Disculpen el ruido, pero estamos en construcción algunas Sí. cosas. Entonces, la figura del Padre es lo primero que Satanás atacó, pero también fue lo primero que cayó. O sea, realmente podemos ver que Dios da autoridad a Adán y le dice que él va a ser la cabeza, él va a ser sobre él cae la responsabilidad de la familia, porque Adán fue creado primero y no Eva, como dice Pablo, ¿no? Así Y dice, y Eva salió precisamente de Adán. Entonces la figura de Adán es como el que sostiene, y Eva sale de Adán. Aquí el punto es que si cae la cabeza, cae todo lo demás. Sí. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Yo el otro día estaba estudiando sobre el tema del Padre y nos damos cuenta de algo, que realmente vemos que Dios da la autoridad al hombre, pero ese hombre decide por el pecado ser autoridad, pero no querer autoridad. Yo quiero ser la cabeza del hogar, yo quiero ser el que manda, yo quiero ser el que lleva los pantalones, pero no quiero tener una cabeza y no quiero tener autoridad. Entonces cuando el hombre, el varón, rompe la relación con Dios, pero él quiere seguir siendo autoridad, entonces es una autoridad desvirtuada, es una autoridad que destruye en vez de construir, Claro. que lastima en vez de sanar, que es un pésimo ejemplo en vez de presentarse como un ejemplo, porque se desconectó del único que puede enseñarle a ser autoridad. Claro. Entonces él empieza a ser autoridad a su propia manera. ¿Y qué es lo que viene? Una generación y generación y generación de hombres que fueron machos, que fueron golpeadores, que fueron borrachos, que fueron infieles, que fueron ausentes. Entonces viene una generación de mujeres que no les permitían trabajar, que no les permitían estudiar, que no les permitían prepararse. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Se llenaba de hijos y decía, yo no puedo dejar a mi esposo, que es infiel, borracho, parrandero, mujeriego, no lo puedo dejar porque si no, ¿quién sostiene a mis hijos? Y fueron generaciones y generaciones así. Pero viene la hija del machismo, que es otra aberración, al igual que el machismo es el feminismo. Claro. Es un coraje, es una rebeldía, pero ese coraje y esa rebeldía que vemos en el feminismo es surgido por el pecado del machismo. Es una respuesta. Entonces, qué importante es la figura paterna conforme Dios la establece y Dios nos muestra y nos da ejemplo. Muchísimo. Porque el hecho de no habernos apegado y tener autoridad y ponernos bajo la autoridad del Creador, hemos generado un caos en nuestras familias, en nuestra sociedad. Yo cuando veo estos videos de las marchas feministas, donde destruyen monumentos, donde queman puertas de instituciones, donde rayan, donde rompen, donde ves odio, 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 eso es culpa del machismo, eso es culpa del hombre apartado de Dios. Y yo solo veo a jovencitas que no tuvieron un papá que las amara, no tuvieron un papá que las cobijara, que las respetara, que las valorara, que les dijera estoy orgulloso de ti. No tuvieron un papá que supiera ser un papá conforme al corazón de Dios. Por eso es que viene mucho odio y mucho resentimiento y mucho coraje de una generación que ha sido muy pateada y muy lastimada porque la figura paterna ha destruido precisamente sus propios hogares. Entonces lo que vivimos el día de hoy del caos y lo que vivimos el día de hoy del feminismo radical que destruye aún la propia imagen de la mujer, porque si te fijas se autodestruyen como imagen femenina, no es una feminidad bíblica, sino no es una feminidad conforme a Dios creó a la mujer hermosa, sino es una feminidad agresiva, es una feminidad violenta, es una feminidad que no es feminidad, más bien es una imagen de la mujer completamente en contra de lo establecido, anárquica completamente. Entonces, ¿dónde surgió todo?
en el Ay, hombre él. apartado de Dios, queriendo Así ser es. autoridad, pero sin tener autoridad. Y definitivamente, Parezco pastor, predicador, me no, cuelgo sí. mucho en mis respuestas. Voy a decir, le voy a preguntar una porque se cuelga este vato. No, y es que está súper interesante porque realmente el hombre no es ¿cómo se dice? Pues no es mi enemigo, ¿no? No es el enemigo de las mujeres, sino que más bien, como usted lo ha mencionado, es el pecado que ha venido a transformar y a cambiar mentes, sobre todo, y a endurecer corazones de mujeres que lo toman de esa manera, y esto nos lleva precisamente a socavar como mujeres, a no apoyar como la identidad de un padre, ¿no? Que con nuestros hijos. Y algo mencionaba usted acerca de construir, que el padre está para construir. Y me acordé de MacArthur en la Segunda Guerra Mundial, cómo él fue muy admirado porque ganó batallas y todo esto, pero le dieron después un premio por ser el mejor papá. Entonces él dijo, yo creo que mi mayor logro es esto, he tenido condecoraciones, ¿verdad? Y acerca de mis batallas ganadas, pero lo mejor es que yo sea reconocido como mejor padre, porque dice, quiero que mi hijo me recuerde, no porque destruí, porque un soldado destruye para construir, y un padre no destruye, sino solo construye. Dice, y quisiera que me recordara a mi hijo como un buen padre y no como el que ganó muchas batallas. Entonces yo creo que ser un buen padre tiene que ver con la identidad con su padre, ¿verdad? Con esa conexión con Dios. Esa es la clave. Esa es la clave para poder ser un buen padre y sobre todo pues ser guiados bajo la autoridad. Teniendo una autoridad, pues voy a poder ser autoridad. Así, ¿no? Es. Como Dios quiere. Sí, fíjate que dijiste cosas muy padres y ahorita me acordaba del ejemplo que pusiste de MacArthur, me acordaba de por ejemplo, yo como pastor, yo decía, yo no quiero ser, yo escuchaba esa frase desde que yo le entregué mi vida a Cristo hace muchos años, y yo escuchaba, hijo de pastor, lo peor. Entonces, yo decía, yo no quiero que mis hijos se aparten del Señor o estén vacunados contra la iglesia o contra el cuerpo de Cristo, contra el servir a Dios, porque el servicio les robó a su papá. Así es. Entonces, y este error tristemente lo podemos cometer muy fácilmente, ¿no? Y es algo que yo no quiero jamás en mi vida. Entonces, cuando empecé a ser pastor, yo tenía el miedo, porque ya tenía una princesa, tengo una princesa, la más hermosa del mundo, me tocó a mí, y tengo un campeón, ¿no? Entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo no quiero que sientan que la iglesia les robó a su papá, ¿no? O que el ministerio, Dios, ¿no? o que Dios les robó a su papá. Y yo decía, Señor, yo voy a hacer lo que me corresponde, pero el ministerio que yo quiero es el de Noé, ¿no? Sí le predicó en su generación a la gente, pero se aseguró que su familia estuviera dentro del arca. Y eso es para mí lo principal. Si la gente me escucha o no me escucha, si la gente se convierte o no se convierte, ese es un tema de ellos con Dios. Pero mi responsabilidad primaria es mi esposa y mis hijos. Así. Y yo tuve un papá por muchos años ausente. Inclusive lo he comentado muchas veces, mi papá se fue de la casa y se divorció de mi mamá. Y yo como adolescente viví una crisis familiar horrible y personal, precisamente por la ausencia de mi padre. Y una crisis de identidad. Por eso la figura del padre es muy importante, porque te da seguridad y te da identidad. Y muchos me he encontrado en la iglesia que también tienen una ausencia del padre, ¿no? Que no tuvieron un papá que los abrazara, un papá que les dijera te amo, un papá que les dijera perdóname, un papá que les dijera estoy orgulloso de ti. Y te estoy hablando de señores ya adultos, que cuando hablan de su papá lloran. Hicimos, ¿te acuerdas de esta película que se llama Reto de Valientes? Que es increíble esa película. Lo que hicimos como iglesia fue rentar la sala de cine, 2 salas de cine por 2 días seguidos, e invitamos a toda la Policía Federal.
gratis Wow. a que vieran esta película. Entonces los invitamos gratuitamente, claro, sus palomitas corrían por su cuenta, pero nosotros rentamos la sala de cine, pagamos los derechos para poder transmitir la película y e invitamos a toda la Policía Federal aquí en el estado de Morelos para que viniera con sus familias a ver la de Reto de Valientes. Y se me quedó muy grabado que cuando termina la película, yo di un pequeño mensaje de 5 minutitos nada más para decirles, esto es real, ¿no? Acércate a Dios. Y él te conoce y sabe tus necesidades y las de tu familia, etcétera, ¿no? Y ya, los despedimos, les decimos gracias por venir, etcétera. Cuando iba saliendo uno de la Policía Federal, uno gigante, o sea, yo mido 1.80, él ha de haber medido como 1.95, yo creo. O sea, grandote. Grandote, o sea, sobresalía sobre todos. Sí. Y aparte estaba súper tronado así, ¿no? Y lo veía serio, tenía una cara así como de malo, que dije... Y venía bajando las escaleras y se me quedaba viendo, dije, chin. ¿Qué me va a hacer? Sí, ¿no? Y venía, y se me queda parado enfrente, entonces yo le llevo como por aquí, yo creo, sí. Y se me queda viendo y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Le dije, sí, claro. Me dice, ¿me puedes dar un abrazo? Wow. Y yo me quedé así. Dije, sí, claro. Entonces lo abracé y se soltó a llorar. Ese gigante, ¿no? Sí, O tanta sea, necesidad. Y el tema de la película es el papá. Entonces sí ha traído mucho dolor a las familias. Claro. Aún los hombres el día de hoy. Hay muchos hombres que están lastimados en el área del padre. Sí, claro. Y lo que yo les digo a muchos hombres, ¿sabes qué? Tal vez tú y yo no tuvimos un papá que nos hubiera encantado, pero te digo algo, el día de hoy tú y yo podemos ser ese papá. Así es. Dios nos está dando la oportunidad y Dios no nos deja solos. Dios nos ha dejado su preciosa palabra, nos ha dejado su guía, su Espíritu Santo, y Él no nos deja solos. Y Él nos muestra, a mí me encanta el capítulo 8 de Juan, porque en el capítulo 8 de Juan es una radiografía increíble del Padre, que el mismo Jesucristo narra. El Padre no me deja solo, el Padre está conmigo, el Padre que me envió me dice qué decir y cómo hacer, y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. O sea, ¿sabes que el capítulo 8 de Juan para mí ha sido la universidad del Padre, ¿no? Sí. Entonces, lo que anhelamos es que los papás, los hombres, entendamos la importancia de ser hombres conforme al corazón de Dios. Así es. Que no podemos ser autoridad si no nos ponemos bajo la autoridad de aquel que nos dio la autoridad. Así es. Y que el que nos dio la autoridad y que es nuestra autoridad, que es nuestro Creador, Él nos ama y Él nos enseña a ser papás. Y si nos ponemos bajo su autoridad, podemos ser de bendición para nuestra esposa y para nuestros hijos. Sí, pastor, eso es muy importante porque algo mencionaba ustedes acerca del amor. Yo creo que como adultos y sobre todo como hombres, ¿no? Recibir como ese amor, ese cariño de un padre siempre como que se da, ¿verdad? De que está ausente. Yo creo que como hombres, así como que no están acostumbrados a recibir un te amo de tu papá, un abrazo, un beso. Y yo creo que todo esa barrera que vivieron, toda esa ausencia, pues viene a repercutir ahora en la vida adulta. Y puede ser que también con los hijos, ¿no? También como que, y sobre todo en los hijos varones. Y yo creo que usted como papá a su hijo le dice te amo, lo abraza y todo el tiempo. Y él sabe que puede hacerlo y puede recibir de su papá. Y realmente creo que ese es uno de los problemas, pero cree que como padres pues también no se han dado cuenta que han dejado de tomar como su función como tal, de proveer, de proteger, de ser líder, porque, bueno, los padres o el papá es el responsable de poder guiar también espiritualmente a sus hijos, y creo que es el que a veces menos, ¿no?, toma esa iniciativa. ¿Qué otra cosa considera que ha dejado de hacer el padre? Yo creo que lo principal es lo que te acabo de comentar. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces queremos atacar la superficie del problema y no la raíz. Por ejemplo, cuando muchas veces queremos
atacar el tema de la infidelidad, o queremos atacar el tema de la depresión, o la soledad, o que el papá no es proveedor, o esto y lo otro, pero esos son nada más los síntomas. La enfermedad no es esa, la enfermedad es una ausencia de Dios. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas, capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y hay una gran diferencia, ¿no? Uno es el yo, y el otro es el Señor tomando el control y gobernando nuestras vidas, el Espíritu Santo produciendo amor, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, o sea, todo eso que es una bendición para nuestros hijos y para nuestra esposa. Claro. Ahora, ¿quién produce esto? Pues no es, ahora tú debes de echarle ganas para ser un hombre de fe, tienes que ser un hombre con templanza, tienes que ser un hombre amoroso, tienes que ser un hombre... No tienes que serlo, porque eso es querer producir lo que solo el Espíritu Santo produce. No nace de nosotros, ¿verdad? No lo tenemos. Entonces, por eso muchos cristianos viven una vida cristiana frustrada, porque no son lo que quieren ser. Y de antemano les digo, por supuesto que no eres lo que quieres ser como cristiano, ni lo que dice la Biblia, pero aquí la diferencia es quién lo produce. Una cosa es el producto es el que le echa ganas y trabaja y trabaja y trabaja para lograr un producto. Así es. Pero Dios habla de fruto. ¿Cuándo has visto un árbol de naranjas pujar para dar una naranja? Las da naturales. Sí. O sea, no está así de, es que tengo que dar una naranja, no. De forma natural la da. Pero ha echado raíces. Aquí el punto es que si tú y yo estamos, pero bien amarrados al Señor, como dice Juan capítulo 15, nuestro Señor Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no permanezca en mí no puede dar fruto. Entonces a veces queremos dar fruto en nuestras fuerzas y vivimos una vida cristiana frustrada, como papás. Es que no soy lo que necesito ser, no soy lo que mis hijos necesitan, no soy el esposo que mi esposa necesita. Pues no lo somos y no está en ti. Pero ¿qué debemos de hacer? Estar conectados al Señor. Estar, pero conectados con Él. Y Él y su Espíritu Santo produce de forma natural el ser proveedores. Así es, definitivamente. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me abre el entendimiento y me enseña, ¿sabes qué? Tú eres el responsable de traer el pan a tu casa. Así es. Tú eres el responsable de ser ejemplo a tus hijos, de llevar a tu familia a la iglesia y no que tu esposa sea la que esté arreando a la familia, ¿no? Sí. O sea, entonces todo eso se convierte en un fruto. El problema realmente no es que no seamos proveedores o que no seamos sacerdotes de nuestro hogar, o que esos son los síntomas de la enfermedad. Pero la enfermedad es que estamos apartados de Dios. Así es. Y fíjese, pastor, que eso es muy interesante porque me hizo recordar a ese papá que buscó a Jesús, el papá de la historia de la hija de Jairo, ¿no? A Jairo. Sí. Cuando él busca, hay una crisis en su familia, una necesidad de una enfermedad, su hija se está muriendo, y él es el que sale a buscar esa ayuda. No se quedó así como que, bueno, a ver qué hace mi esposa, sino que vemos a un padre que busca, y él había escuchado acerca de Jesús, y eso que menciona que realmente pues necesitamos a Jesús, porque separados de Él no podemos hacer nada. Como Jairo buscó esa ayuda pronta y sabía que solo en Jesús, y bueno, ya conocemos la parte de la historia, pero sobre todo, ¿qué hacemos cuando hay crisis dentro de nuestra familia, ¿no? Y ese es un ejemplo, a mí me encantó ese ejemplo, me acordé de que a veces cuando hay crisis dentro de la familia, los padres a veces se hacen a un lado o huyen, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando se trata de una enfermedad y entonces creo que el buscar a Dios, eso es lo principal, ese es lo que necesitamos para poder llevar una familia y sobre todo saber que separados de Dios no podemos hacer nada, y ustedes como padres no pueden guiar a una familia como Dios lo ha establecido, como Dios desea, ¿no? Bueno,
Pues estamos muy contentos, estamos aquí platicando, charlando con un tema súper interesante y creo que tenemos mucho que hablar con el pastor, tenemos mucho, todavía nos podríamos pasar aquí mucho tiempo, pero Pastor Hugo, ¿qué nos podría decir, qué podría decir a los padres que nos están viendo como un consejo, qué puede decirles? Hijo, lo más importante es qué lugar ocupa Dios en tu vida, de eso fluye todo. Está de más que te diga échale ganas, esa es una palabra que se me atora. Está de más que te diga inténtalo, está de más que te diga sé buen proveedor o te pase la lista del súper, ¿no? Las características de un buen padre. 5 puntos para ser un buen padre: sé proveedor, ama a tu esposa, pasa tiempo con tus hijos, juega con ellos, pasa tiempo de calidad y no de cantidad, y eso es una mentira porque no existe el tiempo de calidad sin cantidad. Tus hijos necesitan tiempo. Entonces, de nada sirve que yo te diga todo eso. Lo único que sostiene todo verdaderamente es el qué lugar ocupa Cristo en tu vida. Si Cristo en verdad es el fundamento, si tú pones tu casa sobre la roca, entonces tu casa no caerá. Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte precisamente dice esto: aquel que construye su casa, su hogar sobre la roca, va a venir la tormenta, van a venir problemas, pero tu casa no caerá. Así es que lo más importante que yo te tengo que decir es: no intentes ser un buen padre, ni tampoco quieras ser un buen padre solamente. Lo único que tú y yo tenemos que hacer para poder lograr eso es pegarnos a aquel que puede hacer el cambio y el milagro en nuestras vidas. El único que puede transformar nuestra naturaleza, el único que puede transformar nuestro corazón y nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, aquel que puede gobernar toda nuestra carne, y eso es el Espíritu Santo en la vida del creyente cuando creemos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo único que yo y tú podemos hacer es aferrarnos al Señor, construir nuestras vidas sobre la roca, creer en el Señor Jesucristo, meditar y estudiar su preciosa palabra, no dejar de congregarse, ir a estudios bíblicos, prepararse, y entonces el Señor va a hacer el cambio. El Señor va a cambiar tu naturaleza, el Señor va a cambiar tu forma de hablar, de pensar, de actuar, de reaccionar, va a controlar tus reacciones en tu casa, te va a dar sabiduría para instruir y guiar a tus hijos. Dios te va a moldear a tal grado de que cuando ni siquiera tú te vas a dar cuenta, pero tus hijos y tu familia sí van a decir ¿qué te pasó? Y es Dios en la vida de uno como padre. Lo único que tú y yo debemos hacer es estar aferrados al Señor Jesucristo, meditar en su palabra, orar y clamar por nuestros hijos. Y entonces Dios hará el milagro de todo lo demás. Que seas proveedor, que seas paciente, que seas amoroso, que valores, que sepas decir te amo, que sepas decir perdóname, que también los papás tenemos que pedir perdón a nuestros hijos cuando fallamos, que también puedas abrazar a tu hijo varón y darle un beso a tu hijo varón y decirle te amo, estoy orgulloso de ti, tú eres muy importante para mí, que son palabras que todo hijo e hija deben de escuchar de su papá. Entonces, todos esos cambios los va a hacer Dios si tú te aferras al Señor y te fortaleces en Dios. Y quiero dar un mensaje también muy especial a las mamás que son madres solteras. Esas mamás que dicen, yo no tengo un esposo, mi hijo no tiene un padre. Y todo lo que acabo de escuchar me duele que mi hijo no pueda tenerlo. Déjame decirte que no es así. Tu hijo tiene un Padre en los cielos que lo ama, perfecto, que los protege, que los defiende y pelea por ellos. Y tú como mamá, como madre soltera o madre divorciada, aférrate al Señor, fortalécete en el Señor y el Señor será tu Padre, el Señor también será el Padre de tus hijos y cuidará y proveerá económicamente y te sostendrá y sanará tus heridas y las de tus hijos y te dará una nueva vida y a tus hijos les dará seguridad, estabilidad, identidad. Debemos de entender que todo ser humano necesitamos volver a esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios y esa es nuestra identidad y poder fortalecernos y así como Jesucristo nos enseñó en Juan capítulo 8, que tú y yo podamos decir, sabes que yo sé quién soy un hijo de Dios y por lo tanto debo de reflejar a mi Padre y nosotros como hijos de Dios enseñarle a nuestros hijos
que tienen un Padre en los cielos, que es perfecto y que les ama. Eso es lo mejor que yo te puedo decir. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro cimiento, Él es nuestro sostén. Él es el que sana nuestras heridas, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordias. Él es. Y es ahí donde yo como papá debo de estar bien agarrado y llevar a mis hijos, no a que yo sea su fortaleza, sino que Cristo sea su fortaleza, que el Padre sea su fortaleza y que se fortalezcan estudiando también la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Definitivamente ser un padre es de valientes y vemos cómo Dios sigue llamando hombres y mujeres con que tengan ese valor, esa misión de poder llevar, ¿verdad?, el modelo de Dios a sus familias. Muchas gracias, una plática, una charla muy enriquecedora con aportaciones valiosas. Gracias, Pastor Hugo, y gracias por estar aquí con nosotros volviendo a casa. Y bueno, damos gracias a Dios por la vida del Pastor Hugo. Gracias a ustedes por la invitación, es un privilegio para mí, es un privilegio. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Pastor, y bueno, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y si tú has sido bendecido en esta mañana para poder compartirlo con tus amigos, creo que es una muy buena oportunidad. Dale like, comparte el programa, que yo sé que vas a bendecir a muchas personas más, y sobre todo, ojalá algún padre que tenga alguna necesidad, creo que todos los padres tenemos necesidades, puedan escucharlo. Gracias, y recuerda que si te encuentras lejos de casa, pues el Padre te espera. Regresa, que te espera con un gran banquete. Gracias por acompañarnos en Volviendo a Casa. Dios te bendiga.